El método de divisores de tensión y divisores de corriente es una herramienta dirigida a análisis de circuitos para poder encontrar en cuántos voltajes se divide este voltaje grande en mis diferentes resistencias. Es decir, si yo tengo aquí un voltaje de 12, este voltaje se tiene que dividir entre mis diferentes resistencias. Esto por las leyes de voltajes de Kirchhoff. Es decir, tengo que tener un voltaje aquí que sumado a este voltaje, más este voltaje y más este otro. La suma de estos 4 voltajes me va a dar el voltaje total. ¿Okay? Entonces, por eso se llama divisores de tensión, porque obviamente este voltaje se divide entre todas mis resistencias. ¿Listo? Entonces, si quiero encontrar, por ejemplo, el voltaje de mi resistencia 1, a ver, vamos a ver. Encontrar el voltaje en R1. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo haríamos? La regla de los divisores de tensión te dice que para encontrar ese voltaje, tú tienes que hacer lo siguiente. Vamos a ver. Entonces tendríamos que encontrar voltaje de R1. Voltaje en la resistencia 1. Voltaje en R1. ¿Cómo sería? Sería igual. La regla nos dice, tiene que ser igual al voltaje total. ¿Cuánto es mi voltaje total? 12. Entonces tiene que ser 12. Tiene que estar multiplicado esos 12 voltios por la resistencia donde quiero encontrar el voltaje, es decir, por R1. ¿Ya? Por R1. R1, ¿cuánto es? En este caso es 1 kilo. ¿Sí? Es decir, 1000, ¿verdad? 1000 ohms. Y lo divido, dice, entre la suma de todas las resistencias. Aquí tengo 1 kilo más 2.1 sería 3.1 kilos, más 3 kilos sería 6.1 kilos, y más 910 nos da 7.01 kilos, ¿sí? 7,01 kilos. Y listo, ahí encuentro cuánto es mi voltaje. Simplemente multiplico 12 por 1K y lo divido entre 7.01 kilos. Para mí eso es 1.7, 118, bueno, 118 volts. Listo. A ver, haremos un cálculo más. Vamos a calcular, ¿qué te parece? En la resistencia R3, ¿te parece? En la resistencia R3 calcularemos cuánto es el voltaje. Entonces sería voltaje R3, ¿verdad? La resistencia 3 sería igual y tendríamos 12 por la resistencia R3, o sea, donde queremos calcular, sería 3K, dividido entre la suma de las resistencias, de todas las resistencias, y ya tenemos 7.01, ¿verdad? 7,01K. Listo. ¿A qué es igual esto? Hacemos los cálculos y es 5,13 voltios. ¿Sí? Entonces ya tengo mi voltaje acá en la resistencia 3 y tengo en la resistencia 1. ¿Sí? Tú halla por favor el voltaje en la resistencia 2 y en la resistencia 4. Cuando encuentres estos dos voltajes más, puedes sumar todos los voltajes y tiene que darte 12. Esas son las leyes de Kirchhoff. Es decir, que también este voltaje se divide en un voltaje aquí, en un voltaje acá, en todas las resistencias. Y la suma de todos estos voltajes me tiene que dar 12. Esos son los divisores de voltaje. Te muestro en el simulador si me da el mismo resultado. Bueno, he armado el circuito en cuestión. Mira, aquí está el simulador. Puedes hacer la prueba tú también. Y le he puesto los medidores de voltaje para que me pueda ver cuánto mido. ¿Sí? A ver, vamos a hacer correr esto. Y mira, aquí me está en la resistencia R1, que está acá. Me está midiendo aquí arribita, dice, no sé si notas. Te voy a mostrar 1.71 voltios. ¿Listo? 1.71. Y en la resistencia en esta otra, ahí está, 5.14, que es justamente lo que nosotros hemos calculado en teoría, ¿verdad? Eso es lo que hemos calculado en teoría. Entonces estamos correctos. Bien, si bien los divisores de tensión se utilizan cuando tienes resistencias en serie, así como estás viendo en el primer circuito, en nuestro primer circuito acá, puedes usar divisores de corriente cuando tienes resistencias en paralelo. Es decir, divisores de voltaje usas cuando tienes resistencia en serie y divisores de corriente cuando tienes resistencia en paralelo. Al igual que los voltajes,
La corriente total que sale por acá se divide en todas las corrientes de estos resistores. Mi resistor 8 va a tener una corriente, mi resistor 7 va a tener otra corriente, así. La resistencia 6 otra y la resistencia 5 otra corriente. La suma de todas estas corrientes me da la corriente total. Así como en divisores de voltaje, el voltaje total se dividía en diferentes voltajes de mis resistencias, en divisores de corriente, mi corriente total se divide en las corrientes de todas estas resistencias. ¿Listo? Podemos encontrar la corriente en la resistencia, ¿en cuál? Digamos en la R7. Para hallar por divisores de corriente, tus corrientes en estas resistencias, primero tienes que hallar la resistencia total. Resistencia total. ¿Cómo calculas la resistencia total? 1 dividido entre la resistencia total va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 1 dividido entre 870, los valores de mis resistencias, ¿no es cierto? Más 1 dividido entre 250, más 1 dividido entre 470, más 1 dividido entre 560. Muy bien. ¿Cuánto nos sale esto? Me da 9 milis. 9 milis. El resultado es 9 milis. ¿Sí? 9 milis. Pero no te olvides acá una cosa. Que 1 dividido entre la resistencia total es igual a 9 milis. Resistencia total es igual a 9 milis. ¿Sí? Por tanto, lo que nosotros necesitamos saber es la resistencia total. Si quiero saber la resistencia total, es el cálculo de... va a ser igual simplemente a 1 dividido entre 9 milis, ¿verdad? Entonces la resistencia total simplemente es la inversa de 9 milis, es decir, la resistencia total. Entonces la resistencia total va a ser igual a 1 dividido entre 9 milis, que sería 110.3. 3 ohmios, ¿no? Ohmios. Listo. ¿Ok? Primero eso. Como tengo mi resistencia total ya calculada, tengo mi voltaje total que es 12. Aquí está. Entonces puedo calcular mi corriente total, ¿verdad? A ver, veamos. Mi corriente total. Mi corriente total va a ser igual a ¿qué? Al voltaje total. Al voltaje total dividido entre mi resistencia total. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué es igual? Mi voltaje total es igual a 12 y mi resistencia total es 110.3, lo que acabamos de calcular. ¿Cuánto nos sale eso? Nos sale 109 milis. Sí, redondeando, ¿ya? Por favor, siempre redondea. 108.75 es en realidad, 108,75. Yo lo voy a redondear a 109 milis. 109 miliamperios. ¿Listo? Esa es mi corriente total. Bueno, como ya tengo mi corriente total, ahora sí puedo calcular las corrientes de cualquiera de estos resistores, como por divisores de corriente. A ver, calcularemos la corriente en R7. ¿Qué les parece? En R7 vamos a ver la corriente en la resistencia 7. ¿Cómo calcularíamos? Sería igual a la corriente total, ¿ok? La corriente total, 109 milis, por la corriente total por la resistencia total. Aquí está, hemos calculado 110.3 ohmios, ¿sí? 110.3. Por favor, así es la regla, ¿ya? Dividido entre la resistencia donde queremos calcular la corriente, 470 ohmios. 470 ohmios. ¿Y cuánto nos sale eso? Calculemos. 109 milis por 110.3 dividido entre 470 nos da 25.58 milis. 25.58 miliamperes.
amperios. ¿Listo? Ya tengo mi corriente en la resistencia 7 por divisores de corriente. Una más, a ver, calculemos R5. La corriente R5, veamos. La corriente R5 tendría que ser igual, perdón, la corriente R5 tendría que ser igual, la corriente en la resistencia 5 tendría que ser igual a la corriente total 109 milis por la resistencia total 110.3 dividido entre la resistencia donde quiero calcular R5 es 870 ohmios. 870 ohmios. ¿Listo? Entonces haremos el cálculo. Sería 13,81 miliamperios. ¿Listo? Así es como se calculan por divisores de tensión y divisores de corriente. Entonces no te olvides, divisores de tensión, resistencias en serie. ¿Sí? El voltaje se divide en todas las resistencias. Divisores de corriente, resistencias en paralelo. Tienes que encontrar primero la resistencia total, la corriente total, y luego hacer el cálculo de las corrientes para cada lazo, para cada resistencia. ¿Listo? Ese es por el método de divisores de corriente. Por supuesto hay otros métodos más. Entonces hemos calculado IR7 en la resistencia 7, 25.58, que es en esta penúltima, y IR5, 13.81. Veamos que nos bota el simulador. Aquí está, ya está armado el circuito. Miren, hemos calculado acá, ¿no? En la de 7 y en la resistencia de 5. Veamos, vamos a hacer correr. Ahí está, ahí me aparecen todas las corrientes. Miren, 25.5. ¿Sí? La corriente acá, ahí está. 25.5 miliamperes, lo que nosotros habíamos calculado. En la resistencia 5, aquí está, 13.8, lo que nosotros habíamos calculado. Este simulador nos bota las corrientes de las otras resistencias más. La suma de todas estas corrientes nos da la corriente total, que sería, aquí está, lo que hemos calculado también nosotros, 109 miliamperios, la corriente total. ¿Listo? Entonces así tú puedes hacer la verificación. Muy bien, espero que te haya servido. Un fuerte abrazo.